¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón? Pues bueno, le recordaron su famosa barda, su famosa refinería. Este inservible expresidente, bandido, corrupto de Felipe Calderón, pues bueno, ya le preguntaron sobre su gran obra bicentenaria de la refinería que iba a crear. Este personaje totalmente siniestro de la historia de nuestro país, pues está un poquito cómico, tragicomedia también esta situación, por lo que le pregunta a Adela Miche. Como bien aquí lo comparte el camarada Hans Salazar, dice, siempre quise hacer la refinería, pero por el tiempo solo me alcanzó para ser parte de la barda y limpiar el terreno. Así que si ustedes, camarada, tienen cosas en su casa y que alguien vaya a limpiar el terreno, pueden decirle a Felipe Calderón que sí, para eso a lo mejor para limpiar terrenos sí es buenísimo, porque gastó una millonada, millones de pesos. Y hay que recordar también que en esta época de Felipe Calderón, los excedentes petroleros eran como nunca se habían dado en la historia de México. Había dinero, había muchísimos recursos para hacer muchas cosas más. ¿Y cuáles fueron las obras emblemáticas de este carnicero de Michoacán? Pues una barda simplemente, donde ofrecieron a los pobladores de esa región que pues iba a prosperar todo, y al final fueron totalmente engañados. Y no solamente esa región, sino todo el país. Y también la suavicrema, que no sirve absolutamente para nada, igual que Felipe Calderón. Pero bueno, vamos a ver este pequeño fragmento. Voy a ponerles unas notas para recordar aquellos tiempos, camaradas. Si alguno de ustedes no lo vivió, nada más para hacer una pequeña reseña de este bandidazo, corruptazo de Felipe Calderón. Pero bueno, ¿qué es lo que le dijo Adela Micha? Vamos a verlo, cámara. Vamos a escucharlos y a reírnos un rato. ¿Te acuerdas la refinería? Porque ahora se dice que no terminaste una refinería. ¿Te acuerdas la de Atitalaquia? Que no la Sí, terminaste, que nada más pusiste una barda. Mira, quiero que le pregunte. Nada más pusiste una barda. Está interesante, cámara, cómo la cara que hace Felipe Calderón en estos tipos de videos, compa, la neta. Es cuando la tijerina tendría que criticar a todos estos bandidazos inservibles, buenos para nada, porque vean el rostro de Felipe Calderón. Obviamente no vamos a estar nosotros al favor, al nivel de la tijerina, para esos grandes conocimientos de lenguaje no verbal. Vean el rostro, camarada, al principio. ¿Te acuerdas la refinería? Porque ahora Cómo le cambia el semblante. Está muy interesante cómo lo tumban a Felipe Calderón. Y eso que no anda pedo, o a lo mejor anda muy pedo, no sabemos cómo anda este carnicero de Michoacán. Vamos a seguir escuchando, camarada. se dice que no terminaste una refinería. ¿Te acuerdas la de Atitalaquia? Que no la Sí, terminaste, que nada más pusiste una barda. Mira, quiero que le preguntes, porque nunca me lo han preguntado eso, la verdad, y te voy a decir. Ahí está, ahí está. En lo que a mí respecta a la refinería, que se decidió por Pemex y en colaboración con muchos gobiernos, el periodo de mi gobierno terminó tiempo y forma. Es una... A ver, se decidió por Pemex y otros gobiernos. Felipe Calderón hizo una fiesta, hizo las conferencias que iba a reducir las importaciones de nuestro país, que la gasolina íbamos a ser autosustentables. ¿Les suena familiar, camaradas? Es algo que prácticamente se dijo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estos inservibles pues terminaban criticando. Y obviamente terminar en tiempo y forma, pues no sé qué terminaría en tiempo y forma Felipe Calderón. Quizá la masacre en el país. Eso fue buenísimo para declarar la guerra al crimen organizado y simplemente crear un caos en nuestro país. Aunque a los opositores nunca les gusta que digamos eso de su querido Felipe del Jesús Sagrado de Corazón. Entonces, vamos a seguir escuchando a este carnicero. Una refinería que estaba programada para construirse en 8 años, Adela. ¿Sabes por qué? Porque las refinerías tardan 8 años en construirse. Yo empecé esa refinería en 2011, por supuesto, que estuvo lista la ingeniería de primer nivel. Bueno, 8 años termina una refinería. Quizás sería bueno que hubieran hablado a Rocío Nale en aquel tiempo, que bueno, a lo mejor ella estaba estudiando en ese tipo de cosas, pero bueno, vimos que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se terminó construyendo en mucho mayor tiempo. Y esto no solamente, obviamente, se reconoce en México, sino
por otros lugares internacionales. Porque obviamente aquí los opositores terminan diciendo que la refinería no refina y una serie de estupideces que siempre terminan simplemente proyectándose del fracaso que ellos tuvieron. No pudieron construir absolutamente nada. No pudieron hacer nada para beneficiar al pueblo mexicano y terminan criticando para ver si con eso se pueden limpiar un poquito la cara y que la gente empiece a creerles a ellos y voltear la jugada, en este caso a Andrés Manuel López Obrador en su momento, y ahora lo van a querer hacer con la presidenta también. Pero estos cínicos inservibles pues ya no tienen credibilidad, lamentablemente para ellos. Entonces, esto que dice que una ingeniería de primer nivel, pues ¿de qué está hablando Felipe Calderón? Yo creo que sí andaba bien pedo cuando lo entrevistaron porque está diciendo una serie de sandeces. Y se limpió el terreno. Y bueno, compa, se limpió el terreno, así que si quieren que les limpien el terreno, pues hablen al 01800 Borolas y ahí les va a llegar alguien para que les limpie el terreno. A lo mejor llega medio pedo el compa, pero bueno, ahí está con el Felipe Calderón que les puede apoyar limpiándoles el terreno. Está la ingeniería de primer nivel y se limpió el terreno, se emparejó, se cuidó, se vigiló, etcétera. Eso es lo que estaba previsto que se construyera en mi gobierno. Fue la decisión del presidente Peña de que no se... Ok, bueno, es buenísimo para cuidar terrenos, para vigilar el terreno, compa. Si no usen espantapájaros, díganle a Felipe Calderón y él les va a cuidar muy bien el terreno. Y bueno, termina culpando. Ya sabemos que Peña Nieto, pues, no es muy listo, que digamos medio menso, pero pues termina echándole la culpa a Enrique Peña Nieto. Lo curioso es de que Felipe Calderón, que para qué culpar a los gobiernos anteriores. Y bueno, él no culpa a los anteriores, está culpando a Peña Nieto de que no se hayan podido lograr este avance de la refinería. Y repito, los excedentes petroleros, ahorita le voy a poner el dato, fueron grandísimos y aún así no tuvieron la decencia o simplemente el interés para construir una obra que ellos pusieron con bombo y platillo y obviamente muchas más por el dinero que podían tener en nuestro país, todos los ingresos. se construyera. Está bien, la respeto, pero en lo que a mí toca iba de acuerdo a lo programado. Bueno, quién sabe qué será lo programado para Felipe Calderón. Pero bueno, ¿cómo estaban los excedentes petroleros aquí? Miren, camaradas. Esto, hay que recordar que el robo de Felipe Calderón, el carnicero de Michoacán, se dio en el 2006. Aquí vienen varios datos de esta página donde mencionan todos estos datos de los valores petroleros. Vienen hasta aquí, vienen 2021. Pero bueno, ahorita nos interesa este lapso nada más. Aquí viene esta información del 2010. Estamos viendo cómo suben el precio de la mezcla mexicana del petróleo. Y vemos que aquí en el 2010, en diciembre, está en $85. Pero si vemos hasta acá, por aquí, compas, más o menos por aquí, vemos que prácticamente principios de año del 2011 está en $97 y prácticamente se la llevó así por muchos, muchos meses. Vemos aquí que ya pasaron prácticamente pues 2 años y los excedentes petroleros eran más de $100. Y eso que también le pasó a Vicente Fox, nada más que aquí no se alcanza a ver porque viene hasta el 2010. Entonces vemos que incluso al Peña Nieto también le tocaron excedentes petroleros de casi $100 por barril. Y con ese dinero no pudieron hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el pretexto? Si había recursos, si había excedentes. Con Andrés Manuel López Obrador, a pesar de una pandemia, la peor pandemia en muchos, muchos años, con muchos factores de alza de precios, no fue algo que haya detenido para hacer múltiples obras. Son muchísimas que no voy a enumerar, pero que ahí están. Y obviamente estos inservibles, repito, tienen una frustración enorme de saber que ellos no hicieron absolutamente nada y que actualmente el pueblo pues se lo está simplemente castigando con el voto en las urnas, pero ahora que se están haciendo las cosas, que el dinero se está utilizando realmente para la población, pues no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos no lo pueden hacer. Simplemente es una envidia terrible y una frustración. Pero bueno, entonces aquí está esta situación con el carnicero de Michoacán de Felipe Calderón. Y hay que recordar estas pequeñas notas como esta que es del 2022, en junio del 2022,
¿Qué pasó con la refinería incompleta que prometió Felipe Calderón? Aquí dice que pues en 2009 el gobierno entonces decidió construir una refinería en Hidalgo, sí, que iba a tener 17 plantas de procesos con una capacidad de 250,000 barriles por día de crudo fresco. Pues el único crudo que apareció aquí, el único crudo fue Felipe Calderón, que todos los días amanecía bien crudo ahí en Los Pinos, pero de la obra, del barril, del petróleo y las gasolinas y todo lo prometido, no fue absolutamente nada, nada pasó de eso. Entonces, ¿qué decía también el crudo de Felipe Calderón? El crudo mexicano de Felipe Calderón. Petróleo Mexicano entregó en mayo, bueno, estos son los senadores, perdón, cámaras. Petróleos Mexicanos entregó en mayo de 2012 al Congreso de la Unión un reporte donde se informó el inicio de la construcción. 2012. Se precisó que el 12 de agosto del 2009 el proceso de construcción de la refinería tenía un progreso de 0.54%. Imagínense, ni el 1% de una construcción, de todas las hectáreas. Pues ¿cuántos ladrillos le habrían puesto a la barda para tener 0.54 de construcción? Entonces, también hay que mencionar este seguimiento que se le da a las mañaneras al proceso de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Entonces, bueno, aquí está esto que se empezó a reportar y lo que decía en este entonces el director de la paraestatal, en este caso decía Juan José Suárez Coppel, explicó que las obras avanzan en tiempo y forma, según el proyecto original y destacaba los grandes beneficios, reducir las importaciones de combustible. Nada de eso se dio. ¿Cuál? Realmente pues no trabajaban. ¿Por qué dicen que terminaban pues avanzando en tiempo y forma? Era el atole con el dedo, el engaño al pueblo mexicano. También el 18 de agosto del 2009, en este caso, el director de Pemex, Jesús Reyes Heroles, Petróleos Mexicanos llevó a cabo análisis de carácter técnico-económico que indicaron que el mejor proyecto para avanzar en la modernización del Sistema Nacional de Refinación es construir una refinería en el centro del país. Bueno, en aquel tiempo ellos sí decían que una refinería era muy bueno, ¿sí? No como ahorita que según ya no tiene nada, pero obviamente este proyecto que ellos traían al final de cuentas decían que ya no era necesario empezar a refinar la gasolina en nuestro país. Mejor hay que comprar gasolina en otro lugar. La misma cantaleta que pues para qué cultivar en nuestro país si podemos comprar pues los alimentos en otro país. Todo era comprar, todo era un negocio, simplemente es comprar, pero olvidarse totalmente del campo mexicano, en este caso, de también la industria petrolera en nuestro país y todo lo que sea mexicano, como lo he comentado en otras ocasiones. Ellos simplemente quieren seguir alimentando la cuestión extranjera, pero lo propio, lo mexicano, pues eso les importa nada. También aquí algo interesante, pues es que este carnicero de Felipe Calderón, pues como les decía hace rato, como lo dijo él, pues termina culpando al imbécil de Peña Nieto, porque él dice que sí, que él empezó la refinería, pero Peña Nieto pues decidió no construirla. Bueno, se hincha la bolita entre bandidos nada más. Entonces esto fue lo que terminó pasando. Y algo pues sí, es lamentable también de lo que pasa por esta situación, que es un pequeño video, pero da muestra solamente de lo que se hizo Felipe Calderón, como esta nota también de la BBC News, donde menciona que esta es una nota ya bastante vieja, camaradas, esta es una nota del 2016 y que habla sobre esta controvertida refinería en la que se gastaron 600 millones de dólares. Y hay que mencionar algo aquí, es importante porque esta nota es de hace 8 años. El costo de las cosas de 8 años es muy distinto a la ahorita. ¿Cuántos serán esos 620 millones de dólares de aquellos tiempos? ¿Sí? Y no estamos hablando del 2016, sino cuando estaba Felipe Calderón, 2011, 12 que estaba esta barda. ¿Cuánto sería el equivalente? ¿Cuánto sería ese monto a lo que estamos ahora? Entonces, para llegar simplemente a construir una barda. Y aquí está, ya está en este poblado, en Atitalaquia, donde se ve este pues, mensaje o este letrero donde dice refinería, así como bombo y platillo, que es lo que querían construir. Esto que se prometió pues era para cambiar la vida del pueblo, que en ese momento pues simplemente era pues, sembrar frijol, alfalfa y cebada y maíz, como lo menciona esta nota. Entonces,
Obviamente la población pues estaba muy ilusionada de que iban a poder tener otra expectativa de vida, otra expectativa laboral, todo lo que pues, se le prometió, todo el engaño que vivió esta comunidad. Menciona aquí también, a los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos. Fue un sueño. 7 años después del magno proyecto, solo se construyó un muro para acercar las 700 hectáreas donde se instalaría. Imagínense qué gran, pues, algo terrible. Es algo terrible el engaño que pues fueron sometidos todas estas personas. Y bueno, y aquí está el espurio, el carnicero de Felipe Calderón. Dice, desde el 2018, 18 de marzo de 2008, cuando el expresidente, el espurio de Felipe Calderón, anunció los planes para construir una nueva refinería, el plan fue severamente criticado. ¿Sí? Imagínense, 18 de marzo, una fecha muy importante que tiene que ver con la expropiación petrolera, pues este imbécil de Calderón, este carnicero de Michoacán, pues terminó haciendo este tipo de cosas. Y bueno, aquí está este engaño que querían tener para, según avanzar en nuestro país y no estar importando gasolina, lo que estamos viviendo ahorita, lo que está pasando ahorita, pero bueno, al final la pesadilla terminó llegando para esta población porque después de este gran engaño y pues no hacer absolutamente nada, simplemente una barda, pues la población vio afectada porque todo esto que tenían ahí, todo esto que tenían proyectados de rentas, de hoteles, de casas, pues no fue nada. Los terrenos que lo usaban para sembrar al final ni para sembrar pudieron hacer, toda la venta de terrenos. Fue una pesadilla, como menciona aquí. Pero bueno, esto es simplemente es una pequeña, muy breve resumen, una síntesis de lo que sucedió con Felipe Calderón, con los excedentes petroleros que tuvo en su momento. Ya para finalizar, camaradas, nada más, después de este contexto y este recordatorio, vamos a recordar y lo que dijo otra vez Felipe Calderón con Adela Micha. No tiene vergüenza este cínico del Borolas. ¿Te acuerdas la refinería? Porque ahora se dice que no terminaste una refinería. ¿Te acuerdas la de Atitalaquia? Que no la Sí, terminaste, que se nada más pusiste una barda. mira, quiero que me preguntes porque nunca me lo han preguntado eso, la verdad, y te voy a decir. Ahí está, ahí No, está. en lo que a mí respecta a la refinería que se decidió por Pemex y en colaboración con muchos gobiernos, el periodo de mi gobierno terminó tiempo y forma. Es una refinería que estaba programada para construirse en 8 años, Adela. ¿Sabes por qué? Porque las refinerías tardan 8 años en construirse. Yo empecé esa refinería en 2011, por supuesto, que estuvo lista la ingeniería de primer nivel y se limpió el terreno, se emparejó, se cuidó, se vigiló, etcétera. Eso es lo que estaba previsto que se construyera en mi gobierno. Fue la decisión del presidente Peña de que no se construyera. Está bien, la respeto, pero en lo que a mí toca, iba de acuerdo a lo programado. Y bueno, que bueno, ahí está. Se limpian terrenos con Felipe Calderón y el único crudo mexicano que pudo salir de México en el sexenio del Borolas, pues fue Felipe Calderón, el único crudo mexicano. Pero bueno, así están las cosas con este cínico sinvergüenza del Borolas, del espurio, del carnicero de Michoacán. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye. Se limpian terrenos con el Calderón, camaradas. Bye.